¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, buenos días. Bien. ¿Cómo andas, Doc? ¿Cómo están? Bien, bien. Acá no nos andaba el código. No, encima yo tengo en una parte acá la compu y tengo que ir a otro lado corriendo a donde tiene señal el celular para que reciba los códigos nuevos. Entonces es divertido, estoy corriendo, entrando en calor. Bueno, típico de una clase de educación física también. Claro, claro. Vamos a buscar el código, volvamos a la compu. Y bueno, es así. Vamos a buscar la lista. ¿Cómo andan los chicos? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo andan? Hace un montón que no los veo. Desde el día del estudiante que no los veo. O escucho. Se cae gratis. Se va lejos gratis. Esto vuelve de madre. Me apunte un día, ¿eh? ¿A dónde me da coronavirus? Mami, ¿la Cande está acá? ¿Cande? Se me había perdido mi hija. No, está ahí. Está mirando tele. Doc, ¿qué te parece si empezamos? Son 17 minutos para optimizar tiempo y respetar a los que ya llegaron. Corté el micrófono recién, pues están trabajando acá en la casa y hay ruido de máquinas. ¿Te parece? Perfecto, cuando usted lo indique, entonces comenzamos. Bueno, el doctor es un doctor que nos ha acompañado en el colegio, ¿sí? A través del profe Mario, que también lo tenemos en el colegio, que lo van a tener más grande cuando ustedes vayan a los años más superiores. Él nos acompaña y nos enseña sobre todo lo que son primeros auxilios. Lo hemos convocado el año pasado. ¿El año pasado fue? Sí. Para lo de RCP que ustedes estuvieron.
¿sí? Segundo año, primer año, lo está conociendo ahora al doctor junto con el profe Carlos Agüero, así que no sé qué más datos te gustaría que contemos. Bueno, estaría bueno contarles, Vale, que nosotros trabajamos en la Asociación Mendocina de Guardavidas, ¿sí? Y bueno, una de nuestras funciones más importantes, aparte de enseñarles, en este caso a ustedes, primeros auxilios, es la parte de prevención acuática. El profe Carlos justamente ahora está en la pileta dando clases, así que se va a incorporar dentro de un rato. Justamente nosotros trabajamos en la escuela de guardavidas, formando a los chicos que van a ser guardavidas y después en lo que son certificaciones y reválidas a quienes ya son guardavidas. Y nuestra función principal ahí es la prevención de los incidentes acuáticos, ¿sí? Que justo ahora se viene el verano, este verano que va a ser medio atípico, pero bueno, todos saben, ¿no es cierto? Vamos a la Pile o vamos a Carrizal o vamos a los distintos lugares que hay espacios de agua y justamente los espacios de agua autorizados para entrar a bañarse son los espacios que están custodiados por un guardavidas. Un guardavidas es la persona que se encarga de dar las indicaciones de seguridad para evitar los incidentes y en el último de los casos hacer el rescate en el agua si alguien sufre un calambre, una descompostura o pierde el conocimiento en el agua, que hay que hacer unas maniobras de salvamento y después aplicar primeros auxilios. Esa es un poco nuestra función y nos gusta mucho cuando podemos, en este caso a través de la invitación de ustedes, poder difundir la actividad que hacemos porque no siempre es bien conocida. Porque dicen, el piletero es el que cuida la pileta. No, el piletero es uno que se ocupa de que el agua esté limpia, bien filtrada, con cloro y todo bien bonito. El guardavidas cumple una función de seguridad, ¿sí? Y eso es muy importante porque justamente es el que va a garantizar las prácticas seguras en el espacio de agua y si pasa algo, poder hacer el rescate. Bien, una cosa que les pido a los chicos, ¿sí? Que tengan a mano lápiz, que vayan tomando nota. Al finalizar este encuentro que tenemos, este taller, va a haber un cuestionario, el cual van a tener tiempo hasta las 10 de la noche. Ahí voy, hija, espérame un momento. Ahí voy. Va a haber un cuestionario que lo van a tener que responder, así que presten atención, ¿sí? A todo lo que dice el doc, porque de todo lo que hable el doc va a salir el cuestionario, ¿sí? Por eso es importante que estén presentes en la reunión, a través del Google, ¿sí? Como lo estamos haciendo, y como la proyección está, o sea, es demasiada cantidad de chicos, también lo hemos puesto a través de transmisión en vivo en YouTube. De eso se está encargando un preceptor especialista en esto, para que quede y los chicos después lo puedan consultar. Así que, pero van a tener solo hasta las 10 de la noche para responder el cuestionario. Espero que eso quede claro, queridos alumnos, así que empecemos. Perfecto. Bueno, desde ya, decirles a los chicos, si hay dudas o preguntas, eso. Sí, que por favor nos hablan y nos preguntan o lo escriben al chat y la profe me lo retransmite porque yo cuando pongo en modo presentación ya no lo puedo ver. Perfecto, perfecto. Vamos entonces. Perfecto. Chicos, sí, el cuestionario es con nota. Esto es un aprendizaje prioritario que va a figurar en una columna dentro del GEM. Así que presten atención porque es con nota. ¿Sí? Listo. Bien, ¿me escuchan bien ahí? Se escucha perfecto. Sí, sale perfecto. ¿Y está viéndose la presentación, profe? Sí, se está viendo. Listo, impecable. Entonces estamos para comenzar. Vamos a hablar un poco de lo que denominamos primeros auxilios o atención médica en emergencias, ¿sí? A modo de introducción, siempre recalcamos que lo más importante es la prevención. No hay mejor cosa que prevenir las lesiones o prevenir los incidentes. De hecho, está muy arraigado que mencionemos nosotros la palabra accidente. Y los accidentes no son prevenibles, los incidentes sí lo son. Y si nosotros utilizamos medidas de seguridad adecuadas,
en cada tarea o trabajo que realizamos, realmente las lesiones las podemos prevenir, y esto es lo más importante. Por eso hablamos de incidentes y no de accidentes. Ahora bien, si yo ya me corté, me quemé o cualquier otra situación que haya sucedido, bueno, ya está, se produjo el daño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un tratamiento, algo tenemos que hacer como medida inicial y posteriormente la evacuación hacia un hospital, hacia un centro de salud más cercano para poder recibir el cuidado o atención médica definitiva, ¿sí? Como primera medida también vamos a hablar de otras palabras que figuran muchas veces y que conocemos, pero no sabemos bien su significado. Cuando hablamos de una emergencia, hablamos de una situación que puede llevar a la muerte a la víctima en pocos minutos, ¿sí? Hay riesgo vital. En este sentido, las acciones deben ser inmediatas y en el lugar que se encuentra la víctima. No se puede perder ni un minuto. En esto se encuentran las hemorragias más graves, se encuentran los paros cardiorrespiratorios que vamos a hablar hacia el final de esta clase, justamente porque son situaciones que si no hacemos nada la víctima se muere inevitablemente. Entonces acá es donde más importancia tiene la rápida respuesta. Las urgencias, en cambio, son situaciones que requieren una pronta atención médica, pero no revisten riesgo vital. Dentro de una urgencia puede estar una fractura, por ejemplo. La mayoría de las heridas o de las quemaduras que no van a poner en riesgo la vida, pero requieren sí que en un lapso de 2 a 3 horas sean atendidas en un hospital. Y por último, las consultas médicas, que son las consultas que yo puedo llevar a cabo en la guardia de un hospital o en mi médico de cabecera porque quiero saber por qué me duele la panza o por qué tengo una determinada reacción cutánea. Entonces, son cosas que requieren una consulta, pero no hay ningún tipo de riesgo severo, ¿sí? Existen un sistema de emergencias médicas, ¿sí? Que justamente es el sistema destinado a proveer cuidados cuando las personas sufren una súbita enfermedad o lesión. Y en este sentido está el servicio de emergencias público, el servicio de emergencias coordinado, que se activa llamando al 911, y existen los distintos servicios de emergencias privados a los cuales nosotros nos podemos afiliar, como grupo familiar, por ejemplo, o la escuela seguramente tiene área protegida de algún servicio de emergencia privado, los distintos clubes tienen zonas protegidas de estos distintos servicios de emergencias, y es importante que nosotros sepamos cuál es y que haya en distintos avisadores, en carteles, cerca de donde esté el teléfono, en distintos lugares del club para que yo me pueda comunicar por celular, cuál es el servicio de emergencia y cuál es la identificación de la zona en donde yo me encuentro. Porque esto, charlarlo ahora, como estamos haciéndolo, es una situación tranquila. Entonces, bueno, tenemos tiempo, lo podemos buscar, tenemos la cabeza clara para pensar. Pero cuando un compañero sufre una lesión importante, y en ese momento hay sangre, hay gritos, nos empezamos a desesperar todos y realmente ese no es el momento de empezar a averiguar cuál es el servicio de emergencias al que hay que llamar y a qué número, porque ahí la situación ya es caótica y perdemos tiempo fundamental. Entonces, esto es importante que de antemano lo tengamos identificado, digamos, en este colegio o en este club o en este lugar, el servicio de emergencia es emergencias, es a tiempo, es a mano, el que sea. Y tengamos bien identificado cuál es el número al que debemos llamar, al que debemos comunicarnos. ¿Cuándo debemos activar el servicio de emergencias? Cuando una persona esté inconsciente, si tiene dificultad para respirar, si presenta una herida, quemadura o traumatismo grave, si ha recibido una descarga eléctrica, si sufre una convulsión, si se ha intoxicado con alguna sustancia, si presenta un dolor fuerte y agudo en la zona torácica, o si súbitamente pierde la capacidad para mover una parte de su cuerpo. Estas son en general las situaciones que ameritan que llamemos a un servicio de emergencias. Ahora pasa otra situación y no sé si, bueno, por las dudas también se llama, ¿sí? Por las dudas se le consulta al operador de emergencia cuál es la situación, siempre va a venir una unidad en camino. Acá lo importante es que sepamos que cambian las prioridades. Cuando es alguna de estas situaciones que hemos enmarcado, son situaciones de urgencia o de emergencia. Ahí es cuando las ambulancias van rápidamente con las balizas y las sirenas prendidas. Si en cambio es una consulta médica o es una situación
intermedia, que puede ser una urgencia, entonces la ambulancia va a ir en camino, va a ir lo antes posible, ¿sí? Pero un poco más tranquilos. ¿Bien? ¿Queda claro hasta acá? Sí, tengo una duda. Sí. Perfecto. A ver. ¿Cómo identificamos bien una convulsión? Bien, las convulsiones típicamente la persona pierde el conocimiento, ¿sí? Y empieza a tener movimientos que se llaman tónico-clónicos, es decir, movimientos en donde se flexiona y se extiende, ¿sí? Indicamos también, decíamos, pérdida de conocimiento, generalmente la persona no me responde a ningún tipo de estímulo. Existen algunos casos en donde las convulsiones son solamente tónicas, es decir, que la persona se pone en un estado rígido, sin una tensión muscular, con pérdida de conocimiento, ¿sí? En todos esos casos se debe activar el servicio de emergencia. Distinto de otra situación que es muy fea para quien lo padece, que son, por ejemplo, los ataques de pánico, en donde la persona está consciente, pero respira muy rápido, se agita demasiado y empieza a sufrir calambres musculares, ¿sí? Esta situación no es una convulsión, lo que se le debe indicar a la persona, que en este caso, insisto, sí está consciente, es que empiece a respirar más tranquilo, más profundo, para no generar todavía más entumecimiento y más calambres, ¿sí? Esto es uno de los diagnósticos diferenciales que decimos nosotros más frecuentes, una y la otra situación, ¿bien? Yo tengo también una pregunta. ¿Cuál es el número que se debe llamar de emergencia? Bien, si es en un espacio público, ¿sí? Donde estamos en la calle o estamos en algún lugar abierto directamente, se llama el 911, ¿sí? El 911, ya les voy a mostrar una central de recepción de llamadas y de despachos cómo funciona. Ahí nos comunicamos con el Servicio Público de Emergencias, donde nos atiende la policía y de ahí nos deriva a bomberos o al coordinado, llamando desde un único número. En el caso que nosotros nos encontremos, como yo les explicaba, en un club o en la escuela, que son lugares, digamos que si bien pueden ser escuelas públicas, pero son un lugar privado, ¿sí? Pertenece al dominio de la escuela, se afilian a un área protegida de alguna empresa privada. Entonces, ahí hay que ver cuál es la empresa privada y cuál es el número de emergencia que le corresponde, ¿sí? Cada una tiene generalmente 2 o 3 números distintos. Por eso les decía, es importante que esto lo sepamos de antemano. Ante la duda, llamamos al 911. Doc, acá hay una pregunta de una alumna, ¿sí? De Oriana. Dice, ¿se puede poner de costado o boca arriba? Me imagino que está hablando de una hemorragia. ¿Hay peligro en todas? ¿Se puede poner de costado y no boca arriba? Bien, en el caso de los pacientes con convulsión o con estado de conciencia alterado, ¿sí? Porque se desmayaron, porque sufrieron una hipoglucemia, en realidad no sabemos qué le pasó, pero hicieron un cuadro como desmayo o después de que pasó la parte de los movimientos tónico-clónicos en la convulsión, lo ideal es ponerlo de costado. Esto es para que si hay secreciones, saliva, o se lastimó la boca, que hay sangre presente, lo pongamos de costado y entonces no obstruya la vía aérea. Bien, eso es re importante. En el caso de las hemorragias ya vamos a ver el tratamiento, ¿sí? Muy bien, perfecto. Perfecto. Bien, seguimos hablando de las comunicaciones. Les contaba que es re importante saber con quién nos vamos a comunicar y con qué equipos. Acá en las zonas urbanas, por lo general, tenemos disponible siempre la telefonía celular. Eso está bueno, tenemos teléfonos disponibles. Cuando nosotros vamos a trabajar con la Escuela de Guardavidas a algunos lugares alejados, cerca del río Mendoza, más arriba de Potrerillos, por ejemplo, ahí no hay ninguna posibilidad de que nos comuniquemos telefónicamente, entonces tenemos que utilizar equipos de radio y de ahí comunicarnos hasta lugares que sí hay conexión telefónica y tenemos que hacer un puente, ¿sí? Ir transfiriendo la información. Entonces, eso es muy importante, que tenemos que saber cuándo voy a comunicar, qué voy a comunicar y a quién, de manera muy concreta y efectiva, que hay que ser específico, porque si nosotros no damos información específica, esto es el teléfono descompuesto y después al final no sabemos qué sucedió. Entonces, ¿qué debemos comunicar si yo tengo que traspasar la información a otro lado? Decirle, hay una persona que sufrió un desmayo, hay una persona que tiene una herida, hay una persona que se quemó. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Bien, se encuentra esa persona y
no mucha más información que esa. Le puedo arriesgar más o menos, es un hombre, es una mujer y tiene más o menos tantos años. Eso es todo. No lo podemos extender demasiado porque si no se pierde parte de esa comunicación. Hablábamos recién, ¿a qué teléfono de emergencia? El 911 en general es el servicio público de emergencias que acá en Mendoza está centralizado. Pero cuidado, si se van de vacaciones, si pueden viajar este año y visitan provincias cercanas como puede ser San Luis o puede ser Córdoba, no están los números unificados, allá no hay 911, entonces hay que llamar al 100 a los bomberos, 101 a la policía o 107 el servicio de emergencias médicas, como era antes acá, ¿sí? Por eso es importante cuando yo viajo saber también cuál es el número de emergencias local al que debo comunicarme. Por lo general, en algún lado carteles suele haber que me lo identifican. Y ahí cuando un operador me atienda, ¿sí? La imagen que ustedes pueden ver abajo es centro justamente de despacho del 911. Hay un montón de gente recibiendo los llamados con la computadora ahí disponible. Y me van a pedir cuál es el número de teléfono desde el cual me estoy comunicando. Por si se corta la comunicación, poder de inmediato llamarme nuevamente. Aparte me van a pedir que yo identifique el lugar del incidente. Es decir, en qué lugar me encuentro, entre qué calles y qué referencias puedo dar. Esto es muy importante tener en cuenta cuando yo estoy en espacios grandes. Por ejemplo, en el caso de una escuela, ¿sí? Una escuela tiene muchas aulas. Entonces, si nosotros no especificamos el lugar en donde nos encontramos, le avisamos a alguien que vaya a la puerta a esperar al móvil de emergencias, generalmente yo llamo desde adentro, pero si estamos en, no sé, en cuarto B, sí, pero yo no conozco la escuela y no sé dónde es cuarto B. Entonces, alguien tiene que estar en la puerta, los preceptores o Evedelía, quien esté ahí a mano, que diga, yo espero el móvil de emergencia y lo traigo directamente hasta cuarto B, que es donde se encuentra la víctima. Nos ha pasado muchas veces que identificamos la escuela o el lugar o el club a donde nos tenemos que dirigir, llegamos rápido a la puerta y el primero que nos recibe no tiene ni idea que habían llamado una ambulancia. Y de ahí que él empieza a averiguar, a ver dónde está la víctima, perdemos un montón de tiempo, que ese tiempo puede ser vital. Entonces, siempre recuerden, si son lugares muy grandes, muy complejos, es rápidamente importante que alguien esté esperando al vehículo de emergencia en la calle para que nos traiga al lado de la víctima de inmediato. ¿Qué más es importante saber? La descripción de la situación y cuál es el escenario. No es lo mismo que haya una víctima a que haya muchas víctimas, ¿sí? Cantidad de víctimas y edad aproximada. Esto no es que tiene 17, 18, sino es más o menos, ¿sí? Es una edad aproximada para saber con qué tipo de paciente nos vamos a encontrar. Y el estado de las víctimas hace referencia a, sobre todo si están conscientes o inconscientes, si respiran o no respiran y si tienen o no hemorragias. Esos son 3 elementos claves, ¿sí? Que para nosotros es fundamental saber si la persona está consciente o no, si respira o no y si tiene o no sangrados. Las ambulancias arriba llevan muchísimo equipo. Entonces, cuando a mí me avisa el operador, Doc, vas en código rojo a tal lugar, porque hay una víctima de 20 años inconsciente, perfecto, bárbaro, yo ya tengo un dato, esa víctima está inconsciente, todavía no sé qué le pasó, pero mientras yo voy en camino, el operador le va a continuar haciendo preguntas, ¿sí? Es importante mantener la calma, sepan que la unidad ya está en camino, después de las 2 primeras preguntas, el operador nos envía hacia el lugar de emergencias, ¿sí? Y mientras nosotros vamos en viaje, nos va aumentando datos. Doc, la persona inconsciente que vas a ver, me dicen que está respirando. Bien, perfecto. Entonces yo ya empiezo a tener datos y empiezo a saber un poco más de la historia, a ver qué le pasó. Si fue un traumatismo, si fue que súbitamente se desvaneció, tuvo un desmayo. Bien, entonces todo eso me va sirviendo como información pre-arribo. Por eso siempre decimos, recuerden cortar al último la comunicación. Ustedes manténganse en línea hasta que el operador no quiera hacerles más preguntas, sí, que corte la comunicación él. Si no, mientras tanto, toda la información que ustedes le digan, piensen ustedes que la ambulancia no va a llegar en menos de 15 minutos. No hay forma, ustedes han visto el tráfico que hay, a veces lo complicadas que están las calles. Entonces, durante esos 15 minutos desde que ustedes identificaron la emergencia y llamaron, ustedes van a estar prestando ayuda y ustedes van a estar enviando la información para que cuando yo llegue
sepa de antemano lo más posible. ¿Bien? Sí, muy bien. Perfecto. Perfecto, bien. Vamos a hablar entonces ahora concretamente de cuando hacemos los primeros auxilios. Ya activamos el servicio de emergencias. Ya viene en camino, pero algo tenemos que hacer mientras tanto. Entonces, ¿qué son los primeros auxilios? Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos que prestamos a la persona lesionada o súbitamente enferma hasta la llegada de los profesionales. Eso es primeros auxilios. Fíjense ustedes, no sustituye la atención médica, ¿sí? El médico va a venir igual y tiene que evaluar al paciente. Nunca debemos hacer cosas que no estemos seguros. Algo que viene una peli, algo que a mí me parece, no. Deben ser acciones concretas y seguras. Las cosas que vamos a aprender enseguida, Yo que justo van a ver estaba que son viendo muy una serie y sencillas. todo eso. Por así decirlo. En la serie, si te pones cinta, ponele que una cinta para donde está la hemorragia, Sí, sirve, o sea, te la tenés que envolver y todo eso. ahora ¿Sí? vamos a ver eso. Enseguida vamos a ver específicamente eso. Y vas a ver Eso que sí es. sirve. Fíjense, el doc va a hablar de muchas cosas. Ustedes, las dudas que les queden con respecto a lo que el doc hable, anótenlas en un papel y si no llegase a comentarlo el doc, ahí lo preguntan. ¿Sí? Eso sería lo más indicado para que sea fluida este encuentro. ¿Sí? Así que esperemos que el doctor Mariano desarrolle todo lo que quiere contarnos y después ustedes pregunten lo que quieran, ¿sí? Anoten, por favor, lo que lo que no entiendan, ¿sí? Perfecto. Una cosa fundamental es que nunca debemos hacer más daño ni arriesgar a más personas. Esto es muy importante, sobre todo en los entornos complejos como pueden ser en el que trabajamos nosotros como asociación de guardavidas, que es el entorno acuático, y también cuando hay incendios o derrames de sustancias peligrosas. Existen situaciones en las cuales intentar hacer un rescate implica el riesgo de que yo me agregue como víctima. Y esto es fundamental, esto no debe pasar jamás, ¿sí? Porque ahí yo voy a estar haciendo 2 daños. Voy a restar un posible rescatador o alguien que puede prestar ayuda y voy a estar agregando una víctima más. Entonces recuerden siempre, nunca debo hacer más daño ni agregar más víctimas. Acciones concretas y seguras, como vamos a ir aprendiendo, siempre que no ponga en riesgo mi vida. Su seguridad es primero, ¿sí? Decíamos, no agreguen más víctimas. Parte de la seguridad que nosotros tenemos que tomar es utilizar equipos de bioprotección, ¿sí? Hoy por hoy el coronavirus nos tiene locos a todos y ha hecho que todos estemos familiarizados con esto, ¿sí? Con el Yo tengo uso una de pregunta. tapabocas, el uso de protectores faciales y visuales. Sí, Yo tengo una pregunta, no sé si suena raro, pero ¿quién llega más rápido, la ambulancia o los bomberos? es indistinto, depende de dónde esté localizada la base y dónde se encuentren en ese momento. Las ambulancias son vehículos un poco más chicos que los de bomberos, pero no implica que necesariamente en una emergencia activados al mismo tiempo uno llegue antes o después. Lo importante es que cuando nosotros llamamos a un 911 como hay acá en Mendoza, se activan todos al mismo tiempo. Y el que va llegando primero va viendo cuál es la situación y va resolviendo la parte que puede. Lo importante es, como yo les explicaba, saber que ustedes son los ojos del servicio de emergencias antes de que lleguen. Entonces, si yo veo cuál es la situación y la describo adecuadamente con las preguntas que me va a hacer el operador, aseguro que lleguen todos los servicios de ayuda que sean necesarios, ¿sí? Un ejemplo concreto, si veo un accidente en auto y claramente veo que el auto está muy doblado, que las puertas están todas encajadas y que alguien trata de abrirlas y no puede, y yo le doy ese dato al operador, el operador va a saber que tiene que venir un vehículo de bomberos con herramientas de corte, porque si no va a llegar la ambulancia y se va a encontrar con que la gente está enlatada dentro del vehículo y no los puede asistir porque no tiene forma de llegar a ellos o de sacarlos. Entonces, de inmediato va a activar bomberos para realizar corte y poder extricar a las víctimas del vehículo. Por ejemplo, ahora, ¿quién llegue primero? Y es algo muy relativo. Por lo general, hay más distribuidos móviles de la policía, entonces por lo general los que llegan primero en un escenario complejo son ellos, y de ahí van llegando el resto, ¿sí? Si somos sensibles a la sangre,
O a las heridas que tiene la persona, llamamos a alguien que esté en la calle. Sí, podemos pedirle a alguien que nos ayude. Por lo general nosotros, si somos muy sensibles a la sangre, vamos a ser los que nos vamos a ocupar de llamar al servicio de emergencia y ir a esperarlo afuera, ¿sí? Y vamos a dejar a alguien que se sienta en mejores condiciones para prestar los primeros auxilios. Eso es importante. ¿Cuál es mi límite? ¿Sí? Porque hay situaciones en donde decís, che, no, yo llamo al servicio de emergencia, yo voy a esperar la ambulancia afuera, ¿sí? Otro que se siente mejor y que dice, no, a mí no me preocupa, no me asusta la sangre, listo. Ese es el que se pone los guantes, ¿sí? Para protegerse justamente de la sangre y los fluidos corporales, se pone el tapabocas, ¿sí? Bien colocado, se pone algún protector facial por las dudas que salpique sangre y es el que se va a ocupar de hacer los primeros auxilios. ¿Bien? Sí, hay un alumno, Lautaro Sosa, que está Sí. levantando la mano hace rato y no sé qué quiere, Lauti, A activa ver. el micrófono porque si escribieras por ahí sería un poco más fácil. Lauti. Bueno, no sé. Bien, si no, si Sigamos, se Doc. agrega la pregunta, me avisas. Bien, Sí, perfecto. Bien. sigamos, Doc. Para poder prestar primeros auxilios necesitamos tener armado un botiquín, ¿sí? Existen distintos tamaños de botiquines y depende de lo que hacemos, ¿bien? Entonces existe un botiquín muy pequeño, una caja muy compacta que es similar a la que llevamos en el vehículo, ¿sí? Y existen botiquines mucho más grandes y mucho más equipados, como por ejemplo los que nosotros utilizamos cuando, como les contaba, nos vamos a trabajar a zonas alejadas en donde sabemos que tenemos que disponer hasta de camillas, hasta de tablas espinales, porque ahí no va a llegar ayuda pronto, ahí va a demorar más de una hora en llegar un vehículo de emergencias. Sí, ¿Qué botiquines están más preparados? ¿El de los autos o el que está preparado para los derrumbes y todo eso? bien, eso depende de cómo prepares vos el botiquín. Hay unos que venden en el supermercado que a mí no me gustan, que son en teoría los que son reglamentarios para los vehículos. Y nosotros en casa debemos tener para casos de justamente sismos o de inundaciones, ¿sí? Que pueden haber muy importantes, tenemos que tener preparado un botiquín que linda con un kit de supervivencia, porque de alguna manera el botiquín que nosotros debemos tener en la casa también tiene que tener incorporada agua y comida por lo menos para 3 días, que es el tiempo que demoran los equipos de emergencia en responder cuando hay una situación muy grave. Bien, entonces es importante tener estos equipos armados, pero siempre depende cómo los prepare uno. Ahora van a ver ustedes cuáles son las cosas realmente importantes a tener en un botiquín, van a ver que no son tantas, ¿sí? Y está bueno tener botiquines bien preparados en todos lados. Hay una frase que siempre decimos nosotros que es preferible tener el equipo y no necesitarlo, a necesitarlo y no tenerlo. Entonces, por ahí decimos, tengo un botiquín buenísimo armado en casa por las dudas de que haya un sismo grave. Y en el auto, nada, tengo un botiquín, 2 cositas tiradas ahí. Y resulta que un día nos pasa que se nos rompe una goma en el medio de la ruta y demoramos un montón en conseguir que alguien nos venga a auxiliar y no tenemos nada. Y si por ahí ese bolso, en vez de tenerlo en la casa muy guardado, lo tenemos en el vehículo, está bueno porque de esa manera te aseguras de que en caso de sismo igual está en el vehículo y que si te pasa eso, que te quedes tirado en cualquier parte, igual tenés agua, igual tenés comida y aparte un buen botiquín de primeros auxilios por si sufrís alguna herida, alguna lesión. Está bueno tener linterna. Está bueno tener una radio para sintonizar y poder ver si hay algún comunicado de emergencia en los casos de sismo. Esas son las cosas más importantes que cambian del botiquín estrictamente al equipo de preparación para situaciones de catástrofes, ¿sí? Yo les contaba, ¿sí?, que los botiquines los puedo armar también de distintas maneras y los puedo armar en escaleras. Yo puedo tener botiquines pequeños de rápido acceso en distintos lugares y puedo tener botiquines más grandes, mucho mejor preparados, en otro lugar más resguardado. Entonces me aseguro de tener un botiquín rápido en el lugar en el que yo esté, aunque sea con elementos básicos, y si ya es una situación más grave, tener otro equipo de respaldo, ¿sí?, más guardado en otro lugar. Esto sobre todo lo hacemos mucho cuando tenemos mucha distribución de gente, cuando vamos a salidas al río, a la montaña, que cada uno de los líderes de grupo
tiene un botiquín inicial y después tenemos una carpa médica con mucho más equipamiento, ¿sí? Eso en general está bueno organizarlo de esa forma. Ahora vamos a empezar a ver lesiones específicas y el tratamiento, y ustedes van a ver cuáles son los elementos que son fundamentales a tener en el botiquín, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Vamos muy bien. Sí. Genial. Vamos a ver, en primer término, vamos a hablar de las abrasiones. Las abrasiones son los raspones, ¿sí? Los raspones se producen distintos tipos de caídas, ¿no es cierto? Se asocian a veces con quemaduras, cuando son caídas muy fuertes, sobre todo en moto, personas derrapan varios metros y se produce mucha temperatura, entonces se pela un montón de tejido, se saca la piel, producen un pequeño sangrado y siempre existe el riesgo de que se infecten. ¿Van a producir una hemorragia muy intensa, creen ustedes, que le puede poner en riesgo la vida a la persona, una abrasión? No. Muy bien. Esto no va a producir una hemorragia severa. Sí requieren tratamiento, sí sabrán ustedes que arden un montón, pero esta no es una herida que vaya a producir un riesgo vital. Sabremos que haremos un lavado, una descontaminación, la vamos a cubrir y eso es todo. Una laceración, en cambio, es una herida cortante, producida por distintos tipos de objetos, con filo o no, que pueden producir justamente una lesión que puede llegar a ser muy profunda. ¿Esto sangrará mucho? Sí. Sí. Puede sangrar de mucho a muchísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, llegamos hasta el lugar donde están las arterias, que están un poco más profundas, trabajan con presiones sanguíneas muy altas. Entonces saltan chorros de sangre a 50 o 60 centímetros de la herida a veces, ¿sí? Y producen una hemorragia que puede ser realmente muy, muy grave. Entonces es fundamental, ¿sí?, que nosotros en este tipo de heridas, en una laceración, estemos muy atentos justamente a hacer un adecuado control de sangrados. Denme un segundo. Que la compu no estaba enchufada. Ya estoy de vuelta. La compu avisó que se estaba por quedar sin batería, una cosa muy importante. Bien, entonces, otra de las heridas que podemos encontrar son las lesiones contusas. Están las abiertas y las cerradas. La lesión contusa abierta es la que ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda. ¿Qué le pasó a ese señor? ¿Qué creen? Que Está se dio un muriendo. golpe en la cabeza. Un golpe en la cabeza, ¿bien? La lesión contusa justamente es a partir de un traumatismo con un objeto romo, es decir, un caño, un palo o una piedra, ¿sí? Lo que produjo es una ruptura de la piel, pero es una lesión contusa abierta y lógicamente vemos un sangrado en el exterior. Lo que es importante es que pensemos que lo importante ahí no es la herida que yo veo, sino también analizar qué daño pudo haber producido por debajo, ¿sí? Acá hubo una contusión, un golpe, primero, que puede haber producido una ruptura de la piel. ¿Cómo? Que puede haber dañado el cerebro y... Perfectamente, exacto, puede haber dañado hueso y tejido encefálico, cerebro por debajo, muy bien. Entonces, eso es lo que yo tengo que pensar, no solo la herida que veo superficialmente, sino, pensando en el mecanismo, la contusión, qué daño puede haber generado por debajo. La persona que ustedes ven a la derecha, ¿alguien sabe o cree saber qué le pasó? puede ser Como una una hemorragia interna. Sí, No sé, puede le tener veo hemorragias quemadura. internas. Parece una O se le puede quemadura. haber roto una costilla y también puede haber golpeado el pulmón. Sí, perfectamente. ¿Saben por qué ven esa marca que parece la camiseta de River? Ese es el cinturón de seguridad del vehículo. Esa es una víctima de un impacto a alta velocidad, ¿sí? Esa marca que quedó en el frente del torso de la persona justamente es una abrasión, como veíamos al principio, producida por el propio cinturón de seguridad. Y como bien dijeron ustedes, lo importante no es esa abrasión superficial, lo importante es ver qué le pasó a esas costillas, a esos pulmones o a esos órganos abdominales que pueden haber sufrido daños internos muy graves. Entonces,
Recuerden siempre, cuando hubo golpe, independientemente si yo veo un poco de sangrado o no lo veo, igual tengo que pensar en el daño que hay interno. Las heridas punzantes son heridas que se producen por distintos tipos de objetos que producen una lesión que es muy profunda, pero a veces de bordes pequeños, ¿sí? Entonces yo puedo tener una herida que parece insignificante, porque digo, esto mide menos de medio centímetro, pero resulta que puede haber entrado mucho en profundidad y puede haber dañado muchas estructuras importantes. Vasos sanguíneos, músculos, tendones, nervios. Hay una gran diferencia. Si el objeto no está empalado, como la imagen que ven ustedes de la mano es a su izquierda, simplemente hacemos compresión sobre la zona de la herida, la podemos descontaminar y se hace la consulta al médico. Si tenemos un caso con el objeto empalado, como el señor de la derecha que tiene el anzuelo puesto en el dedo, ¿tironeamos y lo sacamos al anzuelo o lo dejamos puesto? Lo dejamos Lo puesto. dejamos puesto. Muy bien, lo dejamos puesto, ¿sí? No tironeamos para sacarlo porque vamos a hacer mucho más daño. Por lo general, nosotros en el hospital hacemos radiografías primero para ver cerca de qué ha quedado alojado ese objeto y de ahí planificamos cómo sacarlo. Pero nunca, jamás empezamos a tironear algo que está clavado. Al contrario, lavamos por arriba, lo fijamos, le ponemos gasas alrededor, lo encintamos para que quede fijo, para que no se mueva más y así como está, se traslada, ¿sí? Siempre que hablamos de heridas hay una ruptura de la piel y lo más importante que nosotros debemos controlar es la hemorragia, ¿sí? Eso es lo que requiere tratamiento urgente. También hay riesgo de que se infecte porque al romperse la piel, que es nuestra primera barrera de defensa, pueden ingresar los microorganismos, ¿sí? Y justamente pueden producir infecciones. Después hay una corrección quirúrgica que hay que hacer de la lesión, es decir, tanto si tenemos que sacar un objeto empalado como si tenemos que hacer puntos de sutura. Todo eso es problema de nosotros los médicos dentro del hospital, ¿sí? Y eso lo ideal es resolverlo dentro de las primeras 4 horas. Después se puede igual hacer tratamiento, ¿bien? Pero lo ideal siempre es dentro de las primeras 4 horas. A nosotros en los primeros auxilios lo que nos interesa es controlar la hemorragia como punto fundamental. Después, hacer la limpieza, el lavado de la herida y ver cómo la solucionamos, enteramente es problema ya del médico, ya veremos qué hacemos. Ustedes concéntrense primero en control de hemorragia. ¿Qué puedo hacer para tratar de desinfectar la herida si me da el tiempo y tengo los recursos? Lavado con agua y jabón. Tan simple y tan sencillo como eso. Existe un jabón especial que se llama clorexidina jabonosa, que ustedes ahí lo tienen escrito ahí abajo, ¿sí? La clorexidina jabonosa es un tipo de jabón que es bactericida. Entonces es como lo mejor que podemos utilizar al momento de descontaminar, de lavar las heridas. Lo tengo disponible, tengo agua segura disponible de la canilla, perfecto. Lavo primero para descontaminar, sacar lo que más pueda y después voy a cubrir la herida. Ahora, no tengo agua, no tengo clorexidina. Esto pasó en un lugar alejado, tengo un botiquín básico, no importa, porque aún cuando ustedes hayan desinfectado, igual cuando yo lo vea al paciente en el hospital, la desinfección la voy a hacer de nuevo y les decía que tenemos hasta 4 horas para hacer eso. Entonces, no se preocupen demasiado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es concentrarnos en el control de la hemorragia. ¿Cómo hacemos eso? Con apósitos o gasas, ¿sí? Los apósitos es un pedazo de algodón envuelto en gasa. Jamás usamos algodón directo sobre la herida porque el algodón se despeluza y me va a dejar un montón de elementos contaminantes más en la herida. Entonces, los apósitos, que son justamente el algodón envuelto en gasa, o un paquetito de gasas completo, una compresa que le llamamos, la aplicamos sobre la herida y desde ahí realizamos el vendaje compresivo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahí es apretar bien ese vendaje, ¿bien? Ahora yo les digo, supongamos que ustedes aplican ese apósito, le hacen un vendaje compresivo arriba y eso se llena de sangre, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Sacamos esa compresa y ponemos otra? No, ponemos otra sobre esa. Pero ¿no sacamos la primera?
Sí, se saca la primera para no infectarse. No, estaba bien la respuesta de su compañera. No sacamos el primer apósito que hemos colocado. Es verdad que tenemos la tendencia a decir, pero eso está todo lleno de sangre, se puede infectar. Sí, no, no se saca. ¿Por qué no se saca? Porque en ese lugar es donde se están formando los coágulos, y si yo remuevo esa primer gasa, ese primer elemento que he aplicado, me llevo todos esos coágulos y justamente retardo la hemostasia, que se llama, que es justamente el control de la hemorragia en ese lugar. Entonces, apósito aplicado, yo aplico el primer vendaje, ¿sí?, que se aplica en el lugar, y ahí más no se mueve. Lo que hago es agregar otro arriba. Estamos hablando de torniquete. No torniquetes, ¿sí? Torniquete es un último recurso que van a utilizar, ¿sí? Y que hay que saberlo realizar adecuadamente. Compresión local. El 95% de las hemorragias o más van a frenar con esto. Llevo muchos años como bombero y muchos como médico también, y no hemos necesitado torniquete en más de 2 ocasiones, ¿sí? Está bueno que sepan que existe, que se volvió a usar, hubo un tiempo que estaba prohibido, ¿sí? Pero hay que saberlo utilizar muy bien, es para casos extremos. Lo que hacemos es aplicar apósito sobre la herida y realizar vendaje compresivo. Si se llenó de sangre, ¿lo saco? No. No. Ponemos uno Bien. encima. Perfecto, ponemos otro encima más apretado que el anterior, pero nunca retiramos el primer vendaje colocado. Bien. Bien, Doc, hay una Sí. pregunta sobre hemorragias internas. Sí, No, a ver, ya la leo bien para perfecto. no pifiarle. Dice, ¿cómo se para una hemorragia interna? Yo creo que también hay que saber cómo se detecta que es una hemorragia interna primero, y si se puede parar o no. Yo creería que en nuestros primeros auxilios no se puede hacer, pero No, te lo exactamente. dejo para que lo contestes. Muy bien, profe. Pero está correcto lo que usted aproxima. Justamente, primero, las hemorragias internas, para poderlas detectar, se deben sospechar, ¿sí? Y la sospecha es lo que ustedes mismos hicieron con la foto que yo les mostré, que todos empezaron a decir, y ahí una costilla se puede haber fracturado y haber dañado el pulmón o haber dañado alguna víscera. Sí, ese es el primer punto, sospecharlo. ¿Sí? ¿Cómo se busca? Se busca dentro del hospital con radiografías o con ecografías, dependiendo de la zona, y la forma de solucionar una hemorragia interna es adentro del quirófano. No hay forma de que podamos solucionar una hemorragia interna estando en la calle, ni siquiera que tengas la ambulancia con la mayor aparatología. Es directamente en quirófano, porque tengo que entrar a ver dónde está la lesión y hacer la solución ahí en el lugar. Clampear esas venas o arterias que estén sangrando, ligarlas y reconstruirlas. Es por eso que nosotros hablamos siempre de esto del tiempo. Cuando sucede una emergencia, rápida activación del servicio de emergencias y rápido primeros auxilios y rápido traslado y rápido recepción en la guardia, porque todo eso es tiempo que va pasando, y lo ideal es que no más de 1 hora el paciente esté en el quirófano si lo requiere, porque ahí es donde vamos a poder solucionar las lesiones internas, que son las más graves. Gracias, Doc. Ignacio, ¿quedó claro? Ignacio Lozano, ¿quedó claro? Sí, dice, ahí está. Excelente. Bien. Perfecto. Bueno, vamos a hablar 2 palabras de las fracturas. Las fracturas se producen por distintos tipos de traumatismos, ¿sí?, sobre una región, y producen un daño en el tejido óseo, una ruptura en el tejido óseo. También existen fracturas cerradas, que llamamos, y fracturas expuestas. La fractura cerrada es cuando se produce una lesión del hueso con una deformidad a veces más y a veces menos manifiesta. La foto que ustedes pueden ver a la derecha es una foto bastante extrema. Todos nos damos cuenta que ese muchacho tiene una pierna que apunta para un lado y otra para el otro, ¿sí? Muchas veces se producen fracturas y no es tan evidente, ¿sí?, la deformación que hay. Se empieza a producir un poco de inflamación, hinchazón, y no sabemos si eso es o no una fractura. El diagnóstico definitivo se va a hacer a través de una placa radiográfica. Bien, mientras tanto, si nosotros sospechamos que hay una fractura, vamos a ver enseguida, la vamos a inmovilizar. Si después no era, no importa, ¿sí? Siempre es preferible
hacer de más, ¿sí? Haciendo de cuenta que es algo más grave, después no era, no pasa nada, y no que nos suceda lo contrario, que haya una fractura, que no la inmovilicemos y que termine agravándose la lesión. Entonces, esto es importante. Las fracturas expuestas es cuando se produce una ruptura de la piel o de los tejidos blandos y parte de los extremos óseos fracturados quedan expuestos, ¿sí? Claramente estas lesiones son muy graves. A veces hay sangrado, por lo cual se debe aplicar un apósito y hacer un vendaje alrededor e inmovilizarla. O sea, debemos juntar los tratamientos de la herida con los de la fractura. Las luxaciones y los esguinces son lesiones articulares. Esto es cuando la articulación se sale del lugar. En algunos casos, ¿sí?, la luxación se sale transitoriamente del lugar, en el otro caso queda fuera del lugar. Ustedes pueden ver ahí una imagen de una luxación del codo, cómo se ve ese codo en la imagen así raro, y al lado ven la radiografía y claramente se dan cuenta que se ha desencajado de su posición habitual. Otras veces tenemos esguinces en donde los ligamentos se estiraron, ¿sí?, pero no se quedó afuera del lugar. Se produce mucha inflamación, mucho edema, equimosis, que es ese hematoma, ese moretón que vemos por debajo, ¿bien? Y de nuevo, si no tenemos la radiografía, no tenemos la certeza si la articulación está bien en su lugar o no, o si hay asociada una fractura. Por ende, independientemente del diagnóstico, como nosotros no lo vamos a saber, sea que creamos que hay una fractura, una luxación o un esguince, el tratamiento es el mismo. En todos los casos lo inmovilizamos. Existen equipos para inmovilizarlos que son muy costosos, que a veces en los servicios de emergencias tenemos, como son todos los sistemas de férulas, o las de vacío, que se le saca el aire y se compactan, o las férulas inflables, que son este nylon transparente, que tiene la forma hasta de la botita de yeso, que lo inflamos y mantiene esa zona inmovilizada. El problema de estas férulas es que son costosas y muy delicadas, y muy difíciles de que a Recuerdo una veces... vez que un compañero me dobló un dedo y me tuvieron que hacer una férula en el dedo en la escuela. Bien, esas férulas justamente se hacen generalmente como férulas improvisadas con un famoso bajalenguas, ¿sí? En el caso de las férulas que ustedes ven ahí, hay una hecha con caño de PVC. Se puede hacer con una carpeta, ¿sí?, que tenemos con hojas, la doblamos, colocamos el brazo ahí, le colocamos un vendaje alrededor y tenemos una férula, ¿sí? Acá lo importante es que de alguna manera sujetemos esa extremidad fracturada para que no se movilice más. Y está bueno hacerlo con elementos improvisados, que son los que disponemos siempre, porque si no, muchas cosas que están buenas, las vemos muy bonitas en los catálogos, pero son muy costosas y a veces se dañan, porque tanto las férulas inflables como las de vacío son bastante delicadas, se pinchan y ya no funcionan. En cambio, tener disponibles recursos sencillos que hay todo el tiempo es más fácil porque las vamos a poder tener disponibles en todos los casos. Siempre recuerden, se inmoviliza, se coloca un vendaje para que esa extremidad no se mueva y así se lo traslada al hospital para que le hagan placas radiográficas, para que vean qué tipo de lesión hay y de ahí decidirá el médico si va a yeso o si queda con otro tipo de férula o si no hace falta dejar nada. ¿Bien? Sí, sí, está muy claro. Perfecto. Vamos a hablar de quemaduras. ¿Cuánto tiempo nos queda, profe? Son las 10:56. Sí. Hasta Eso me hace acordar que 15, 20 minutos más. Perfecto. Eso me hace acordar que la semana pasada, el domingo, fue el cumpleaños de mi primo, fuimos a la fiesta de mi tía Mari, y bueno, justo me terminé quemando todo y me terminó doliendo todo. Y cuando volvimos acá, cada vez que iba a comprar me dolía todo, literal, me ardía hasta la piel. Es una perfecta descripción de una quemadura de primer grado, ¿sí? La quemadura de primer grado es típicamente la producida por el sol, arde muchísimo, ¿sí? Afecta a las capas superficiales de la piel, lo que se denomina la epidermis, ¿sí? Produce mucha hipersensibilidad y ardor. Esto es, todos lo hemos pasado alguna vez, que tenés la quemadura y decís, no me toques porque me duele un montón, ¿sí? Si llega alguien y nos toca la espalda y es de inmediato un dolor altísimo, ¿sí? Me dolía más en la parte izquierda, porque no sé por qué. En la parte que más ha dado el sol.
¿sí? Siempre una parte puede haber sido más afectada que otra. En realidad, en la parte derecha y la izquierda de los hombros, tenía igual de quemado, porque estuve siempre en la parte del sol y todo el día, así que por eso las dos me dieron el mismo sol, pero no sé por qué me dolía más la izquierda. ¿Se terminó pelando toda la piel después? No se salía la piel, solo la tenía puesta. Muchas veces este tipo de quemaduras terminan en eso, ¿sí? En resecarse la piel y descamarse, ¿sí? Nos van saliendo los pedazos y nos va quedando el color oscuro que se va yendo y el color claro de la piel por debajo, ¿sí? Después vienen las quemaduras de segundo grado, quemadura que se denomina también AB. Son de espesor parcial también, pero afectan epidermis y dermis. Estas son las quemaduras que muchas veces nos producimos, por ejemplo, al llenar el termo de mate, termo en la mano, la pava arriba, por ahí le erramos a la boca del termo, nos cayó agua recién hervida en la mano y pasa esto, ¿sí? Quemaduras de segundo grado forman grandes ampollas, ¿sí? Muy dolorosas también. No hay que romper esas ampollas, ya les voy anticipando, produce muchísimo dolor e inflamación en el área afectada. Y después tenemos las quemaduras de tercer grado, quemaduras tipo B, que son las más graves. Estas sí es mucho más raro que las veamos. Esto generalmente se produce en incendios o en incidentes industriales. Acá aparece una necrosis de tejido, ¿sí? El tejido se quema totalmente y queda como acartonado, ¿sí? Parece cuerina la piel. Parecen de una coloración o blanca o marrón negruzca. Son escaras inelásticas, ¿sí? Duras, les contaba que es como cuero. Se daña todo el tejido, los vasos sanguíneos y los nervios, por lo cual la zona que está quemada a esta profundidad es indolora. La persona pierde en esa zona la sensibilidad. Cuidado, porque generalmente una parte tiene quemadura de tercer grado y otra parte tiene quemaduras de menos intensidad y ahí sí duele. Bien. Siempre estas quemaduras necesitan tratamiento muy avanzado. Profe, dime. Estas quemaduras también se pueden ver cuando nos exponemos al frío extremo. Sí, tal cual. Estas, las de tercero. Se pueden ver todas, de hecho. Ah, bien. Por frío, la quemadura por frío más o menos evoluciona de la misma manera. Quemadura por frío, en principio está la de primer grado, que es cuando venimos colorados, ¿no? Y la piel, sobre todo de la cara, ¿no? La que más sufre porque menos protegida está, y que a veces también la piel se reseca y se parte. Se puede producir una quemadura ya de segundo grado que forma la ampolla, que se suele producir cuando volvemos a recalentar a la persona, ¿sí? Cuando, por ejemplo, generalmente en extremos de dedos, tanto de pies como de manos, por exposición al frío, se ponen blancos, pálidos y duros, ¿sí? Cuando la quemadura ha sido suficientemente profunda, cuando la parte de esa extremidad se vuelve a recalentar, se empieza a formar la ampolla, y a veces es una ampolla hemorrágica, una ampolla con sangre adentro. Y ahí vos lo ves y decís, chau, se me van a caer los dedos. No, por ahí no llega tanto, esa ampolla se va deshidratando, se salen todos los tejidos superficiales y en general se pueden recuperar. En el caso más grave, las de tercer grado, ya quedan así como necróticas, negras, sin sensibilidad. No siempre terminan en amputación, no siempre. Hay veces que la vascularización muy profunda está, pero sí necesitan injertos. Así que en todos estos casos, ya sean por frío o por calor, se debe consultar a los centros especiales de quemados para que justamente puedan ir haciendo una evaluación específica y el tratamiento adecuado para evitar que el daño sea más profundo. Pero sí, tal cual, tanto por calor como por frío extremo, se comportan muy, muy parecidos. Gracias, doctor. En las quemaduras, hablamos siempre de las quemaduras por calor. Lo primero es detener el proceso de quemadura, retirar la fuente de calor y enfriar. Esto se logra con 15 minutos abajo del agua fría. Y no es abro la canilla, pongo la mano y digo, ¿y ahora qué hacemos? Nada. 15 minutos por reloj con la mano en la extremidad quemada debajo del agua, ¿sí? Es fundamental mantener esa zona refrigerada para que justamente esta zona se vaya enfriando
y no progrese la quemadura. Muchas veces sucede esto que les decía, este incidente con el agua caliente, que sabemos que va a ir a una quemadura de 2º grado, y si uno rápidamente abrió la canilla al lado y mantuvo los 15 minutos debajo del agua fría, logramos frenar la progresión de esa quemadura y termina quedando como una quemadura de 1er grado. Me queda la zona colorada, ¿sí? Pero no se forman ampollas o se forma alguna ampolla aislada, cuando sabemos que si no hubiéramos hecho eso, se hubiera ampollado toda la zona y hubiéramos tenido una quemadura más profunda y más extensa, ¿sí? Así que es fundamental 15 minutos bajo agua fría corriente. ¿Qué hacemos mientras tanto? Retiramos anillos, pulseras, cadenas o cualquier cosa que esté en la zona. Por 2 razones. Porque todo lo que es metálico conserva la temperatura. Entonces va a tender a seguir quemando. Y además, porque yo les contaba recién que se va a producir mucha inflamación y ustedes vieron que se producen también ampollas muchas veces. Entonces, imagínense retirar un anillo de una mano que tiene todas las ampollas formadas. Eso va a costar muchísimo. Entonces se deben retirar de inmediato, ¿sí? Después, si no, hay que cortarlas, es un lío bárbaro. Es importante vigilar la vía aérea del paciente, sobre todo cuando hubieron quemaduras en el rostro, cuando veo quemados los bigotes, los pelitos de la nariz, el flequillo, ¿sí? Esto pasa muchas veces intentando prender calefones o estufas, que metemos la cara para mirar y mandamos el fósforo o el encendedor y recibimos un fogonazo directo en la cara. Es importante avisar esto cuando activo el servicio de emergencias, que hay una quemadura en rostro, porque justamente se puede haber inhalado gases calientes o llama y puede haber producido una quemadura interna de la vía aérea. Al paciente lo tengo que llevar rápidamente a un lugar bien ventilado, un lugar en donde no haya humo, esto sobre todo en los principios de incendio, lugar bien ventilado donde pueda oxigenarse bien, por el riesgo de inhalación de distintos tipos de gases o de monóxido de carbono. ¿Qué hacemos con las quemaduras? Las cubrimos, ¿sí? Si son hasta aproximadamente el 10% del cuerpo, es decir, 10 veces la mano del paciente, con apósitos húmedos. Las gasas y las vendas, que tenemos que tener muchas disponibles en el botiquín, tenemos que colocarlas y mojarlas con agua, simplemente con agua. No ponemos aceite, no ponemos ningún tipo de desinfectante, no ponemos aloe vera, no, nada de eso, ¿sí? La quemadura solamente la lavamos 15 minutos, agua abundante, y la cubrimos con apósitos húmedos. ¿Para qué? Para que después cuando vaya al hospital y se evalúa esa quemadura, se pueda retirar y se pueda visualizar directamente la quemadura y no tengamos que raspar para sacar ningún tipo de gel, de crema, de cualquier cosa que hayamos puesto. El paciente le va a hacer doler muchísimo y se corre el riesgo de que se infecte. O sea, recuerden, solo agua, ¿sí? Como verán en nuestro botiquín no son tantas las cosas que hacen falta que tengamos nuestro tapaboca, algunos barbijos si queremos tener guardados, guantes, ¿sí? De protección bien guardados, muchos apósitos y vendas y algún sachet de solución fisiológica o hasta una botella de agua mineral que nos va a servir para lavar rápidamente, para enjuagar una herida y también nos va a servir para hidratarnos si la necesitamos, ¿sí? Es importante que en las quemaduras separemos los pliegues, ¿sí? Si una persona se quema una mano, no puedo agarrar, juntar la mano y hacerle un vendaje todo alrededor, porque se va a pegar cada uno de los dedos con el otro al estar dañada la piel y empezar a secretar líquido, y eso va a hacer que después hagamos un daño terrible al momento de tener que separarlo. Entonces lo que hacemos es un zigzag con la venda para que siempre haya algo que lo separe y después lo cubrimos todo junto. De esa manera después nosotros echamos solución fisiológica arriba, vamos retirando el vendaje y todo eso se va despegando y podemos hacer la descontaminación de la lesión. Bien, nunca rompemos las ampollas, no tironeamos y retiramos piel, ¿sí? Porque empezamos a tirar lonjas de piel, se van a despegar y vamos a hacer mucho más daño. No aplicamos cremas ni geles y no despegamos nada que haya quedado adherido a la quemadura. Cuando la persona tenía muchas veces ropa que no es de algodón, sino es de materiales sintéticos, eso se derrite y se pega, remeras como la que yo tengo ahora, ¿sí? Se derrite y se pega el plástico en la piel. No lo tironeen porque van a arrancar un montón de tejido, ¿sí? Eso después veremos cómo lo vamos desprendiendo en quirófano, pero nunca tironeamos nada adherido, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí.
No sé Bien. si los chicos tienen alguna pregunta. Ya vamos entrando al último tema, que es la parte de RCP. Estamos con el tiempo ahí justo, ¿sí? Calculado, pero al dedo. En el caso de paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Existe lo que llamamos en toda una cadena de supervivencia. Y fíjense que comienza con un teléfono, con la activación del servicio de emergencias, sobre lo que ya hemos hablado al principio de la clase. Después viene la parte de las compresiones torácicas, pues viene la desfibrilación, llegada de la ambulancia y traslado del paciente hacia las unidades de cuidados intensivos, donde recibe el tratamiento definitivo, ¿sí? Lo primero más importante es reconocer la situación de emergencias. Entonces, si nosotros encontramos una persona tendida en el piso, ¿sí? Antes de ir a tocarlo, tenemos que verificar que la zona es segura, de lo que a él le pasó no me vaya a pasar a mí también. Si la víctima está en contacto con una fuente eléctrica, no voy a tocarlo directamente porque me voy a electrocutar yo también. Recuerden siempre, no tengo que agregar más víctimas. Entonces verifico que el escenario es seguro, verifico que la energía esté cortada si fuera necesario, que no haya gas o sustancias peligrosas en el lugar, y me voy a aproximar a la víctima y lo voy a tocar. A ver si el paciente responde. ¿Sí? A ver, ¿había una pregunta? Profe, se me había cortado la internet. Bien, retomamos desde ahí, decimos entonces, si hay una persona tendida en el piso, verificamos primero que la zona sea segura, ¿sí? Si no hay riesgos para mí, recién me aproximo, toco a la víctima, le hablo, a ver si tengo respuesta. Y me fijo, mientras tanto, si el tórax se eleva, si veo que esa víctima respira, ¿bien? Si la persona respira, pero está inconsciente, ¿es grave? No sé, pero si está No respirando sé. no es bueno. Si está respirando es bueno, muy bien, eso es importante. ¿Está en paro cardiorrespiratorio si está respirando? No. No, bien, entonces no vamos a hacer RCP, pero como dice el compañero, no sé. Y claro, es lógico no saber, porque el paciente está inconsciente, algo le está pasando. No está en paro, eso es bueno, pero algo le pasó. Acá se puede haber intoxicado, puede haber sufrido una hipoglucemia, puede haber sufrido una convulsión. Igual voy a activar el servicio de emergencias y le voy a avisar. Tengo una víctima inconsciente, no sé qué le pasó, pero está inconsciente. Respira, pero está inconsciente. Entonces, igual sigue siendo una emergencia médica. ¿Bien? Sí. Profe, una pregunta. Si cuando alguien está inconsciente, ¿sueña? ¿Tiene sueños o no? No tiene sueños, pero sí puede estar escuchando o percibiendo parte de lo que pasa a su alrededor. Entonces, a veces una persona inconsciente nos está escuchando, aunque muy lejanamente no pierde sus sentidos y a veces hasta después se acuerdan, incluso lo que hemos dicho. Por eso es importante que nosotros trabajemos de manera calmada, ¿sí? Y que digamos, mira, está inconsciente, no, se va a morir. No, eviten esos comentarios porque el paciente los puede estar escuchando, porque quizá justamente sufrió algún tipo de trastorno que su nivel de conciencia está al mínimo, pero todavía funciona. Entonces, cuidado, siempre debo ser cauteloso en los comentarios que hago, tengo que mantener la calma y decir, bueno, a ver, está respirando, eso es bueno. Podemos hasta decirle a la víctima, aunque esté inconsciente, creamos que no nos escucha, pero decirle, te vamos a ayudar, ¿sí? Ya llamamos a la ambulancia. Entonces, si la persona tiene un remanente de su estado de conciencia, sabe que hay alguien al lado que no está solo y que viene ayuda en camino. Esto es muy importante. Me ha pasado varias veces a lo largo de los años que llevo como médico, que los pacientes, aún estando en paro cardíaco, ¿sí? Paros inmediatos producidos en la terapia intensiva, que lo ves de inmediato y lo empezás a reanimar, ellos se acordaban de la cara que teníamos, de lo preocupados que estábamos. A ese punto se acordaban. Y vos decías, está en paro, está inconsciente. No, no estaba inconsciente. Todavía el oxígeno que había en su cerebro hacía que esté funcionando y que se acuerde de nuestras caras y que se acuerden de lo que decíamos, de lo que estábamos haciendo. Entonces, por eso es importante que mantengamos la calma, que evitemos comentarios negativos y que, digamos, justamente, vamos a llamar a la ambulancia, estamos haciendo eso, ya viene la ayuda en camino y estemos ahí al lado atentos a qué va sucediendo, ¿sí?
En el caso de que el paciente no esté respirando, aparte de activar el servicio de emergencias, ahí sí tenemos que empezar con las compresiones torácicas, porque si no respira, entonces sí está en paro cardiorrespiratorio. Si no hacemos nada, esa víctima ya está muerta. Entonces es fundamental iniciar las técnicas de reanimación. ¿Cómo se hace? RCP solo con las manos. La mano en el centro del tórax, en el esternón, ¿sí? El hueso plano que tenemos acá en la parte anterior del tórax, talón de la mano aplicado, los dos codos trabados, dejamos caer el peso de nuestro cuerpo y tenemos que hundir 5 centímetros de profundidad y descomprimir totalmente el tórax. Es importante que hagamos esto a un ritmo de entre 100 y 120 compresiones por minuto. Esto es casi 2 compresiones por segundo. Es bastante rápido, ¿sí? Esto cansa un montón. Por eso también es muy importante, como dijo una compañera hace rato, que yo llame a alguien y que me ayude. Alguien del público que venga y que diga, che, ¿te ayuda en algo? Sí, mira, fíjate lo que yo estoy haciendo y lo vas a seguir haciendo vos, ¿sí? Y cada tiempo que yo me voy cansando, le digo a la otra persona, continúa vos, ¿bien? Mientras tanto, alguien, como dijimos, ya activó el servicio de emergencia y viene la ayuda en camino. Pero en los 15 minutos o 20 que demoren en llegar la ambulancia, vamos a tener que hacer muchas compresiones torácicas. Entonces, cada persona que se vaya acercando hace el curso de RCP más rápido de su vida. Decimos, vení, te arrodillás al lado de la víctima, pones el talón de la mano en este lugar donde estoy poniendo yo y realizás las compresiones torácicas. Recuerden, casi 2 compresiones por segundo, 5 centímetros de profundidad es lo que hay que hundir el tórax y dejarlo descomprimir totalmente para que el bombeo de sangre sea efectivo, ¿sí? Ahí, Para realizar, sí. Doc, Sí. para cerrar un poquito el tema de las compresiones y el ritmo. Generalmente nos guiamos para poder cumplir entre las 100 y las 120. Yo me acuerdo que el año pasado nos decías de guiarnos con canciones que llevan esas batidas que son las mismas que necesita el corazón para comprimir. Exactamente, entonces está Stayin' Alive de los Bee Gees, ¿sí? Y tenemos la Macarena, que son las 2 canciones más popularmente difundidas que justamente tienen esa cantidad de BPM, de bits por minuto, entre 100 y 120, para que esa cantidad de compresiones sea la adecuada, ¿sí? ¿La marcha de San Lorenzo también o no? La marcha de San Lorenzo también, es verdad. Sí, esa me acordaba porque es una de mis favoritas, por eso. Igual, compartimos la misma marcha patria. Sí, tal cual. Está bueno porque tenemos esa referencia y que esto siempre lo hacemos también para hacer un poco más divertido los cursos cuando, bueno, teníamos la posibilidad de esto hacerlo presencial y llevar los muñecos de reanimación y lógicamente está muy bueno porque ahí pueden hacer la práctica en vivo y directo. Pueden agarrar ahora un hermanito más chico, acostarlo en el piso, poner la canción y practicarlo. No. Bien, por favor, no hagan eso. No. Le van a quebrar las costillas a su hermanito. No, nunca se practica RCP sobre una persona viva, ¿sí? Esto es importante. Por eso existen los muñecos de RCP para que podamos hacer las prácticas sin riesgo de producir ningún tipo de daño. No practiquen con nadie, por favor, ¿sí? Porque justamente una de las complicaciones más frecuentes que surge de realizar técnicas de reanimación es que fracturemos costillas. Piensen ustedes que cuando comprimimos 120 veces por minuto un tórax y lo hundimos 5 centímetros, alguna costilla se quiebra. ¿Es grave que se quiebre alguna costilla? Sí, es grave. ¿Es grave? ¿Y entonces qué hago? ¿Dejo de hacer RCP porque le quebré una costilla? No es tan grave cuando se hace RCP y le estás tratando de salvar la vida, eso después se ve. Pero perfecto, esa es la respuesta. Estás tratando de hacer RCP, el paciente está muerto, si no hacemos nada, ya está, se acabó. Nosotros estamos dándole una chance más, ¿sí? Está inconsciente. Sí. Está inconsciente el paciente, por así decirlo. Y cuando yo le quiero una costilla, él, por así decirlo, no le va a pasar nada, aunque siga haciéndole RCP. No, porque como decíamos, estás haciendo un mal menor para evitar un mal mayor. Estamos hablando de que el paciente está inconsciente y no respira.
¿Sí? Esas dos cosas, porque por ahí está inconsciente pero está respirando, no requiere RCP, decíamos. Ese paciente le pasó otra cosa. Pero el paciente está inconsciente y no respira, hay que hacer RCP. Si en algún momento se despierta, buenísimo, le salvaron la vida igual. ¿Sí? Eso fue porque a través de las compresiones quizás logramos restablecer la actividad del corazón. Pero me quebraste una costilla, mala suerte. ¿Sí? Como dijo la compañera, eso después lo arreglamos. La prioridad es llevar a cabo el RCP cuando el paciente no responde y no respira, ¿sí? Porque si no, esa víctima está muerta. Nosotros lo que hacemos con la RCP es justamente intentar reactivar la circulación, intentar esa última chance de mantenerlo con circulación hasta que llegue un desfibrilador externo automático o la ambulancia con otro tipo de desfibrilador, ¿sí? Una cosa importante que les quería contar antes de hablar de los desfibriladores, 2 palabras, es siempre vamos a hacer RCP con tapabocas puesto nosotros y la víctima, ¿sí? De esta manera disminuimos el riesgo de producir aerosoles, ¿sí? Y de tener algún tipo de contagio con el famoso COVID-19. Los desfibriladores lo que hacen es buscar reactivar la actividad contractil del corazón, en realidad reorganizarla, ¿sí? Entonces los DEA, desfibriladores externos automáticos, todo esto lo hacen de una manera muy sencilla. Estos equipos fueron diseñados justamente para que los pueda utilizar cualquier persona. Lo único que tenemos que hacer es encenderlo y seguir las instrucciones habladas que el equipo me va a ir dando. Hace unos años atrás, cuando nos tocaba decir esto en los cursos, parecía de ciencia ficción. Hoy por hoy, en muchísimos edificios públicos, en muchísimos clubes, en los shoppings y en los supermercados, están los DEA. Entonces, si hay una persona en paro, después de activar el servicio de emergencia, después de llamar o al 911 o al servicio privado que corresponda, ¿sí? Decimos, ¿hay un DEA en este lugar? Sí, hay un DEA. Bueno, perfecto, tráiganlo. Entonces abrimos el bolsito, lo prendemos y el DEA nos va a decir, coloque los parches sobre el tórax del paciente. Que son esos parches que ustedes ven en la imagen ahí pegados en el tórax. Bueno, son unos parches autoadhesivos que tienen un dibujo que me indica a dónde van colocados. Entonces no hay forma de equivocarse. Simplemente siguiendo la figura yo le saco la lámina de atrás y lo pego en el tórax del paciente en el lugar que me indique. Cuando yo haya conectado los parches en el tórax del paciente, el DEA me va a decir, analizando el ritmo cardíaco, no toque al paciente. Bueno, buenísimo. Me cruzo de brazos, no toco a la víctima y el DEA lo que hace es analizar qué tipo de actividad eléctrica hay en el corazón. Cuando está la línea plana, la sistolia, que en las pelis van a ver que por ahí hacen cualquier cosa. Bueno, no, ahí no me sirve hacer una desfibrilación. Pero si el DEA detecta que hay una actividad caótica en el corazón que hay que reordenarla, me va a decir que hay que hacer una descarga. El equipo carga la energía, me va a indicar que nadie esté tocando a la víctima y que yo presione el botón de descarga. ¿Sí? Se prende el botón así, destella la luz. Me indica cuál es el botón que tengo que apretar. Cuando yo lo oprima, se va a producir la descarga sobre el paciente que produce esa contracción de músculos que a veces en la tele hemos visto, ¿sí? Es un sacudón rápido que hace cuando la corriente entra. Y de inmediato lo que debemos hacer es volver a realizar compresiones torácicas hasta que el DEA me vuelva a decir que vuelve a analizar el ritmo cardíaco y que no toque al paciente. ¿Qué busca hacer el desfibrilador? Si el paciente está fibrilado, que es que el corazón esté trabajando fibra por fibra en lugar de manejarse como un unísono, ¿sí? Contrayéndose todo junto, lo que hace es resetearlo para que otra vez vuelva a sincronizarse esa actividad eléctrica. ¿Bien? ¿Queda claro hasta aquí? Sí. Bien. ¿Tenemos preguntas? ¿Es obligatorio en todos los lugares que dijiste que haya un DEA? Debería, todavía no está la ley como tal que diga que es obligatorio, en otros países sí lo es y acá cada vez más lo están teniendo, ¿sí? Así que ya son muchas las áreas cubiertas que hay con desfibriladores, así que hoy está bueno preguntar si se encuentran, por desgracia, con un paro cardiorrespiratorio, mientras hacemos la reanimación averiguamos, che, ¿hay DEA acá o en el edificio de al lado? Sí, lo hay. Recuerden que es muy sencillo, solo hay que encenderlo y seguir las instrucciones.
Doc, yo tengo una pregunta. Sí, Por ejemplo, cuando vos te da un choque eléctrico y sí. caíste en paro, yo como sé que puedo tocar al paciente, ¿sí? A la persona que está tirada en el piso, no me va a dar corriente si yo ya corté luz, si ya, ¿cómo es la situación para poder acceder a él Bien. sin que a mí me pase algo? Porque Perfecto. me imagino que la corriente está en el cuerpo de él y somos como canalizadores de eso, me parece. Pero no sé Bien. cómo es. Hay parte de verdad y parte de no tanto. La corriente no se almacena en el cuerpo, no podemos actuar como baterías y mantener la energía, pero sí, como bien dijiste, profe, sos conductora de la energía porque estamos hechos de agua y electrolitos, entonces somos conductores. Entonces, si la víctima hipotéticamente está, como dicen, el famoso se quedó pegado, ¿sí? Está con esa contracción tetánica de los músculos que está como temblando y no puede soltar la fuente eléctrica, lo que tenemos que hacer es cortar la energía. Cortar. ¿Por qué se produce eso? Porque justamente por la acción de la energía que está pasando por el cuerpo se contraen los músculos y por eso la persona se queda pegada, como dicen popularmente, y no puede soltar la fuente eléctrica. Cuando yo la corto, se relajan los músculos, la víctima pierde contacto con la fuente eléctrica y ahí yo puedo actuar, porque no quedo almacenando energía. ¿Bien? Perfecto. En el caso de que sea un cable que tocó y rápidamente se soltó la víctima, no pasa nada, porque él ya se despegó de la propia fuente eléctrica. Entonces ahí puedo trabajar. Listo. ¿Bien? Gracias. Sí, sí. Bueno, ha sido un gusto compartir esta clase con ustedes, ¿sí? Espero que les haya gustado, espero que les sea de utilidad. Como siempre, esperemos que esto siempre sirva para hacer prevención y para evitar que sucedan las lesiones, pero si algo sucede, por lo menos saben cómo actuar en los primeros momentos. Bueno, Doc, muchísimas gracias.